Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las redes de información con un resumen completo del libro Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI de Yuval Noah Harari. Este libro nos lleva a un revelador viaje a través del tiempo, explorando cómo los humanos han creado y evolucionado varias formas de compartir y conectar información, desde las primeras pinturas rupestres y tradiciones orales hasta la inteligencia artificial de vanguardia que moldea nuestro futuro. Si tienes curiosidad sobre cómo la comunicación y las redes han definido la historia de la humanidad y qué significa eso para el futuro de la tecnología y la sociedad, este resumen te dará una comprensión profunda de esas grandes ideas. Así que ponte cómodo y empecemos. Parte 1. El amanecer de las redes de información. La historia comienza en tiempos prehistóricos, mucho antes de la invención del lenguaje escrito, cuando los humanos dependían de métodos lentos y frágiles para transmitir el conocimiento. En un mundo donde la supervivencia dependía en gran medida de la información compartida, los primeros humanos desarrollaron la narración oral como una de las primeras redes de comunicación. La narración de historias permitió a las comunidades transmitir conocimiento vital sobre fuentes de alimentos, depredadores, reglas sociales y migraciones a través de generaciones, incluso en ausencia de registros físicos. Harari explica cómo estas redes orales a menudo tenían un enorme significado cultural. Las historias eran mucho más que entretenimiento. Eran un salvavidas para las sociedades, entrelazando experiencia, memoria e instrucción. Pero la transmisión oral tenía sus límites. Las historias podían cambiar con el tiempo en cada nuevo relato, y el conocimiento podía ser olvidado si las memorias fallaban o si los ancianos fallecían. Para superar estos desafíos y expandir el alcance de la comunicación, los primeros humanos comenzaron a desarrollar símbolos visuales. Aparecieron pinturas rupestres y grabados, creando un registro más permanente y tangible de su mundo. Estas primeras obras de arte eran más que decoración, codificaban mitos, rituales e información de supervivencia. Las pinturas encontradas en lugares como las Caux en Francia o Altamira en España representan algunos de los primeros intentos de la humanidad de externalizar y preservar el conocimiento fuera de la mente. Sin embargo, estos símbolos a menudo eran locales y difíciles de interpretar universalmente, limitando su escalabilidad como red. Aún así, marcan una evolución crítica. El primer paso en la creación de una red de información que se extendía más allá del habla y la memoria. Incluso antes de la escritura, los rituales, los mitos y las creencias religiosas compartidas formaban una extensa red que conectaba a personas a través de aldeas y regiones. Estas redes reforzaban las normas sociales y construían confianza, algo esencial para la cooperación a gran escala. Harari destaca que la capacidad humana de creer en ficciones compartidas, como dioses, naciones o códigos morales, es el fundamento de estas primeras redes. Esta capacidad para la imaginación colectiva permitió que grandes grupos de extraños funcionaran como sociedades cohesionadas, unidas por historias y valores comunes. Parte 2. La invención de la escritura y el nacimiento de sociedades complejas. Hace unos 5000 años, la escritura emergió de forma independiente en regiones como Mesopotamia, Egipto, China y Mesoamérica. Esta invención fue un salto monumental en la evolución de las redes de información, cambiando fundamentalmente cómo los humanos registraban y transmitían el conocimiento. Harari explica que la escritura permitió el almacenamiento externo de información en una forma duradera, en tablillas de arcilla, rollos de papiro o inscripciones de piedra, desacoplando eficazmente la memoria del cerebro humano. A diferencia de las tradiciones orales, que son efímeras y propensas a la distorsión, los registros escritos ofrecían consistencia y permanencia. El conocimiento ahora podía ser archivado sistemáticamente y accedido por futuras generaciones. Esta externalización de la memoria fue revolucionaria. Permitió a las sociedades gestionar transacciones económicas, gobernanza política y prácticas culturales cada vez más complejas. Los registros de comercio, impuestos, leyes y textos religiosos formaron la columna vertebral de las burocracias y los imperios en expansión. Los primeros guiones, como el cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos en Egipto, eran inicialmente pictográficos y silábicos, estrechamente ligados a objetos y sonidos concretos. Con el tiempo, los sistemas de escritura se volvieron más abstractos y flexibles, permitiendo el registro de ideas cada vez más sofisticadas. Harari enfatiza que la escritura no solo facilitó la comunicación, sino que también remodeló la forma en que las personas pensaban. La capacidad de fijar palabras en forma visible fomentó el razonamiento abstracto,
la planificación y el desarrollo cultural a escalas nunca antes imaginables. Parte 3. Imperios, burocracias y la expansión de las redes de información. Con la escritura, la escala de las sociedades humanas se expandió dramáticamente. El establecimiento de grandes imperios requería redes de información altamente desarrolladas para organizar el trabajo, hacer cumplir las leyes y mantener el control sobre vastos territorios. Harari proporciona ricos ejemplos de la historia. La vía real del imperio persa era una arteria crítica para el flujo de información, permitiendo a los mensajeros reales viajar miles de kilómetros y retransmitir información rápidamente mediante relevos a caballo. Esta red permitió la administración centralizada a pesar de las distancias geográficas. De manera similar, la antigua China desarrolló un sofisticado sistema postal y una administración burocrática, apoyada por innovaciones como el papel. Estas redes de información fueron esenciales para la gobernanza de las dinastías Xin y Han, permitiendo que los decretos del emperador llegaran a cada rincón del imperio. En estos primeros sistemas centralizados, la información se movía jerárquicamente. La clase dominante controlaba el conocimiento, mientras que la mayoría de los súbditos tenían acceso y participación limitados. Harari señala que el control sobre la información estaba estrechamente ligado al poder político. La capacidad de recopilar, gestionar y usar la información a menudo decidía quién gobernaba. Harari también examina cómo los imperios construyeron redes para la diseminación cultural, como guiones estandarizados, historias oficiales y textos religiosos, que unificaban a poblaciones diversas a través de un conocimiento común. Parte 4. La revolución de la imprenta y la democratización del conocimiento. Avancemos hasta mediados del siglo XV, y nos encontramos con una de las invenciones más transformadoras en la historia de la comunicación humana, la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg. Harari explica cómo la imprenta catalizó una revolución en las redes de información al permitir la producción masiva de libros, panfletos y periódicos. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano con gran laboriosidad, principalmente por monjes, lo que los hacía raros y caros. La imprenta democratizó el acceso al conocimiento al reducir drásticamente los costos y aumentar la disponibilidad. Esta explosión de material impreso ayudó a difundir la alfabetización y permitió que las ideas circularan más ampliamente que nunca. Harari destaca cómo la imprenta contribuyó al Renacimiento al revivir el interés por los textos clásicos y apoyar el florecimiento del arte, la ciencia y la filosofía. La imprenta también jugó un papel fundamental en la reforma religiosa. Las 95 tesis de Martín Lutero y otros textos críticos se difundieron rápidamente, desafiando el monopolio de la Iglesia Católica sobre la interpretación religiosa y alimentando la reforma protestante. La mayor diseminación del conocimiento científico sentó importantes bases para la Ilustración, transformando la sociedad europea con nuevos conceptos de razón, individualismo y progreso. Al mismo tiempo, Harari advierte que las redes de imprenta también difundieron desinformación y propaganda. Los gobiernos y las instituciones religiosas aprendieron a utilizar el material impreso para dar forma a la opinión pública y controlar las narrativas, recordándonos que las redes expandidas podían empoderar a diferentes intereses. Parte 5. Telégrafos, teléfonos y la velocidad de la información. El siglo XIX introdujo la era de las tecnologías de comunicación eléctrica como el telégrafo y el teléfono, acelerando dramáticamente la velocidad de la transmisión de información. El telégrafo, inventado en las décadas de 1830 y 1840, permitía enviar mensajes casi instantáneamente a través de vastas distancias usando señales eléctricas codificadas transmitidas por cables. Harari detalla cómo los cables telegráficos submarinos conectaron continentes por primera vez, encogiendo eficazmente el mundo y permitiendo la comunicación en tiempo real entre gobiernos, empresas y comandos militares. Esta transmisión instantánea impactó profundamente la diplomacia, el comercio y el periodismo. La expansión de la telegrafía fomentó redes globales de noticias e inteligencia, dando origen al concepto moderno de una aldea global. Tras el telégrafo, el teléfono introdujo la comunicación de voz, haciendo posible conversar a través de ciudades y, eventualmente, continentes. Harari señala cómo la telefonía trajo una nueva intimidad a las redes, conectando a individuos directamente de maneras que las tecnologías de comunicación masiva anteriores no lo habían hecho. Estas tecnologías remodelaron las economías al permitir la coordinación de la producción y la distribución a escalas que apoyaron la industrialización y la globalización. Al mismo tiempo, la creciente complejidad y alcance de las redes introdujeron nuevas vulnerabilidades.
Los mensajes podían ser interceptados o distorsionados, planteando problemas de espionaje y seguridad. Parte 6. Radio, televisión y la explosión de los medios de comunicación masiva. El siglo XX trajo consigo la explosión de los medios de comunicación masiva, ya que las radios y los televisores se convirtieron en elementos básicos en los hogares de miles de millones de personas en todo el mundo. Harari explora cómo estas tecnologías transformaron las redes de información de sistemas de élite y jerárquicos a redes de difusión masiva accesibles para la gente común. La radio fue revolucionaria porque entregaba información y entretenimiento de forma inalámbrica, llegando a áreas remotas y rurales que carecían de infraestructura como las líneas telefónicas. Al transmitir noticias, música y discursos, la radio fomentó experiencias culturales compartidas y promovió la movilización política. Durante tiempos de guerra y agitación política, la radio también se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda. La llegada de la televisión añadió imágenes, creando un medio más inmersivo y emocionalmente resonante. Harari discute cómo la televisión moldeó la opinión pública con imágenes en vivo de eventos históricos, influyendo en todo, desde elecciones hasta movimientos sociales. El modelo de difusión de los medios de comunicación representaba una arquitectura de red distinta, uno a muchos, donde una fuente central transmitía a una audiencia pasiva. Si bien esto creó una esfera pública nacional y global, también concentró el poder en manos de los propietarios de los medios y los gobiernos. Harari examina cómo las redes mediáticas dieron forma a las identidades colectivas, pero también advierte sobre su potencial para manipular y controlar la opinión masiva. Parte 7. Internet y el auge de las redes interactivas. A finales del siglo XX, la revolución digital se introdujo con el auge de Internet, marcando un cambio dramático en la historia de las redes de información. Harari describe Internet como un vasto sistema descentralizado que conecta a miles de millones de dispositivos y personas en todo el mundo. A diferencia de las redes de difusión anteriores, Internet permite la comunicación de muchos a muchos, donde cualquiera puede crear, compartir y consumir contenido al instante. Esta interactividad ha transformado cómo los humanos se conectan social, económica y políticamente. Las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram permiten a los individuos formar comunidades, compartir ideas y organizar acciones colectivas con una velocidad y escala sin precedentes. Harari explica la importancia de los efectos de red para impulsar el crecimiento de estas plataformas. Cada nuevo usuario añade valor, atrayendo aún más participantes. Esta transformación ha aplanado muchas jerarquías tradicionales de control de la información, permitiendo que florezcan los movimientos de base y el periodismo ciudadano. Al mismo tiempo, plantea serios desafíos en torno a la privacidad, la desinformación, la polarización y los monopolios digitales. Los algoritmos diseñados para maximizar la participación moldean la información que llega a los usuarios, a veces amplificando falsedades o extremismos. Harari plantea preguntas críticas sobre cómo la sociedad gestionará estos nuevos riesgos mientras aprovecha los beneficios de la conectividad global. Parte 8. Inteligencia artificial y el futuro de las redes. Mirando hacia el futuro, Harari explora las profundas implicaciones de la inteligencia artificial IA para las redes de información. Los sistemas de IA pueden analizar y generar vastas cantidades de datos a velocidades muy superiores a la capacidad humana, transformando cada aspecto de cómo se produce, procesa y usa la información. Harari discute el potencial de la IA para revolucionar sectores como la educación, la atención médica, el transporte y la gobernanza al permitir servicios personalizados y una toma de decisiones inteligente. Sin embargo, este poder también plantea urgentes preocupaciones éticas y sociales. Las redes impulsadas por la IA podrían profundizar las desigualdades, concentrar el control sobre el conocimiento y los datos en manos de unas pocas corporaciones o estados poderosos, y erosionar la privacidad personal. Harari advierte sobre los riesgos de los estados de vigilancia empoderados por tecnologías de IA omnipresentes, así como la pérdida de la agencia humana en una era donde los algoritmos dan forma cada vez más a las elecciones. Él hace un llamado a una gobernanza reflexiva y a marcos éticos para asegurar que las redes inteligentes sirvan al bien común en lugar de a intereses estrechos. Parte 9. Reflexiones sobre la conexión humana y el conocimiento. A lo largo de Nexus, Harari teje un tema recurrente. Las redes de información son más que tecnología, son fenómenos profundamente humanos. Reflejan nuestras estructuras sociales, culturas y valores e influyen dramáticamente en cómo nos percibimos a nosotros mismos y al mundo.
Desde las piedras y pinturas hasta Internet y la IA, cada avance en la comunicación ha redefinido lo que significa ser humano. Las redes expanden nuestras capacidades, pero también desafían nuestras nociones de identidad, comunidad y verdad. En última instancia, Harari invita a los lectores a reflexionar sobre cómo damos forma a las redes y cómo éstas nos moldean a nosotros, instando a la conciencia y la responsabilidad al navegar por la era de la información. Así que este fue un resumen profundo de Nexus, A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI de Yuval Noah Harari. Este libro nos da una poderosa lente para entender cómo las redes de información que los humanos construyeron han dado forma a las civilizaciones y definirán nuestro futuro. Desde simples pinturas rupestres hasta complejos sistemas de IA, la historia de las redes de información es la historia de la humanidad misma. Si encontraste este resumen interesante y quieres explorar el libro por ti mismo, echa un vistazo al enlace en la descripción para comprar tu copia. Y si te gustó este vídeo, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más resúmenes de libros perspicaces entregados de una manera natural y atractiva. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.